Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza para platicar y resolver todas sus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos. Yo soy Jesús Naranjo y hoy vamos a platicar acerca del COVID-19 y la diabetes, y para eso nos acompaña el doctor Eduardo Enrique González Guajardo. Él es médico internista y actualmente es coordinador de clínica de diabetes en Cristus Muguerza, Hospital Vidriera. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante que en estos espacios se les dé información ética y completa a todos tus pacientes. Así es, doctor. Pues muchas gracias por darse el tiempo. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero recordarles que este episodio está siendo grabado cumpliendo con todas las recomendaciones de sana distancia que marca la Secretaría de Salud. Ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a resolver todas las dudas que recibimos a través de redes sociales muy enfocadas al tema de diabetes, doctor. Y para comenzar, mi primera pregunta sería que nos dijeras un breve contexto de cómo está la diabetes actualmente en tema o en relación con este tema de la pandemia de COVID-19. Bueno, ahorita existe una información que nos dice que todos los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas tienen un riesgo mayor, no de enfermarse, sino de tener complicaciones de la misma. Entonces, sí es muy importante el tener un buen control metabólico de los pacientes para evitar complicaciones y, sobre todo, seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud de sana distancia, lavado de manos, el uso de cubrebocas. Es fundamental eso para evitar complicaciones en este grupo de pacientes. Ok, doctor, construyendo sobre este punto, entonces, ¿las personas con diabetes son más propensas a contraer COVID-19 o es igual de propensa que cualquier otra persona? Es igual de propensa que cualquier otra persona, pero tiene más riesgo de tener enfermedad complicada, de tener problemas, pero no es la única enfermedad. Se ha visto que los pacientes hipertensos, también los pacientes que tienen problemas pulmonares previos, tienen un riesgo más elevado de tener este tipo de complicaciones, y también la edad es un factor muy importante de riesgo. Se ha visto que los pacientes arriba de 50 años empiezan a aumentar en forma importante las complicaciones, y arriba de 80 años pues, es arriba de un 15%. Entonces sí es importante. Hay algunos reportes que han informado que las muertes en Europa, casi la mitad fueron en asilos para personas mayores. Entonces sí es muy importante para este grupo de población, pero no es exclusivo. Doctor, ¿hay un tema con esto de que las personas en México con diabetes suelen no tener su enfermedad controlada, que les esté afectando más? Definitivamente. Primero tenemos una epidemia de sobrepeso y obesidad muy importante en nuestro país. Somos el país número 2 en sobrepeso y obesidad en el adulto, y somos el número 1 en obesidad infantil. Y esto conlleva muchas enfermedades crónico-degenerativas, como son la diabetes y la hipertensión, entre otros, y esto nos aumenta el riesgo de tener complicaciones en este grupo de pacientes. Y como tú lo dices, hay un buen número de pacientes que no están controlados. ¿Por qué? Porque hay algunos análisis que se han hecho, y que he hecho personalmente, que hasta el 30% de los pacientes que saben que son diabéticos no acuden a consultar en todo un año. Solo están tomando las medicinas que les dieron hace 1 o 2 años y no se checan nunca. Entonces ese grupo de pacientes tiene un riesgo muy importante de tener complicaciones. Entonces es fundamental un buen control de la diabetes, pero no nada más ahorita. Comentábamos hace unos instantes que la diabetes existe desde hace muchos años, existe antes del coronavirus, existe ahorita y va a seguir existiendo después del coronavirus, y existen muchas complicaciones y muertes por la diabetes
desde antes y va a seguir habiendo después. Entonces, es importante para todos nuestros y las personas que estén escuchando esto, que no nada más deben de cuidarse ahorita, sino deben de seguirse cuidando constantemente y deben de tener un control adecuado de su enfermedad. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para mantener controlada la enfermedad? Digo, ya sabemos los básicos y me refiero mucho al tema de la diabetes, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, tomar agua, checar tus niveles, ir con el doctor. ¿Hay recomendaciones extras que las personas con diabetes deberían de seguir para protegerse o son las mismas recomendaciones que todos debemos de estar cumpliendo? Mira, para el tema del COVID-19 son las mismas recomendaciones, pero como extra, la recomendación sería, y ahorita que mucha gente no está yendo a los hospitales o a sus consultas, estarse monitoreando con glucometrías. Actualmente hay muchos equipos para checarse el azúcar a nivel capilar que son bastante fáciles de usar y estarse monitoreando la glucosa para poder saber en qué niveles está su control de enfermedad. Ok, doctor, y ahorita que mencionabas que precisamente pues la gente no está yendo a los hospitales, a las clínicas, porque estamos todos en nuestras casas, debido a este sedentarismo, este incremento del sedentarismo que hay en general en todas las personas, pero en específico con las personas que tienen diabetes, ¿deberían considerar cambiar su alimentación? ¿Deberían de consumir más de cierto producto, menos de cierto producto? Definitivamente se deben de apegar más a una dieta saludable, de aumentar frutas y verduras y consumir menos alimentos altamente procesados, disminuir la cantidad de grasas de origen animal y lo más importante, tratar de hacer algo de actividad física dentro de la casa, ya sea caminadora, bicicleta estacionaria, algo, poder hacer algo de ejercicio en sus domicilios. Y actualmente pues, hay muchos programas en las redes sociales para hacer algo de calistenia o ejercicios aeróbicos que se pudieran hacer para mantenerse activos, sería importante también. Ok, doctor, y hace rato comentabas acerca de elevar el número de frutas y verduras. ¿Hay algún tipo dentro de este grupo que debería de pues, las personas consumir más? Es decir, a lo mejor hemos escuchado de repente, pues no puedes comer mucho de esta fruta porque te hace daño y te eleva tus niveles de azúcar, o no deberías de consumir esta verdura. ¿Hay algo en este grupo de frutas y verduras que deberían de priorizar las personas con diabetes? Mira, lo principal que deben de evitar es procesar las frutas o las verduras, o sea, hacer jugos o licuados con ellas. Les eleva mucho el azúcar porque se absorbe muy rápido el azúcar. El jugo de naranja no es bueno y frecuentemente ves a la gente que lo único que desayunan es un litro de jugo de naranja y es una cantidad de calorías impresionante y eso sí los puedes compensar. Entonces, hay gente que se hace licuados, que le pone avena y le pone verduras y le pone frutas. Es mejor comerse la avena cocida nada más y ponerle la manzana a trozos que hacerlo licuado. Ok, entonces la recomendación es esa: si vamos a comer la fruta de manera natural, no licuarla, no procesarla para que no se aumente el nivel de azúcar del producto, ¿no? Exactamente, para que no se eleve rápidamente el nivel de azúcar en la sangre. La otra situación es no comer mucha fruta en una sola comida. O sea, se puede comer hasta 3 o 4 frutas al día, pero divididas. O sea, una en la mañana con el desayuno, o una media mañana, media tarde y antes de dormir. O sea, puede hacer 2 o 3 frutas separadas y la otra cosa también medida. Por ejemplo, si van a comer melón, pues es una taza de melón y no sentarse con medio melón y ponerle nieve, ¿verdad? Porque eso pues, es lo que acostumbramos a hacer, ¿verdad? Sí. Vamos a perder las cosas buenas de la naturaleza. Ok, y respecto a otros productos como las carnes, ¿hay alguna que sea más buena que otra o puedes comer de la persona todo tipo de carne?
Es conveniente que tome que cuando menos 2 o 3 veces a la semana sea pescado, que no nada más en Cuaresma, sino hay que acostumbrar más el pescado y la carne, evitar que tenga mucha grasa, o sea, que sea carne magra, es mejor, porque esa grasa va a venirse a depositar a las arterias, sobre todo el paciente diabético, y nos va a producir problemas cardiovasculares. Ok, doctor. Y bueno, las personas que tienen su diabetes controlada, que al final del día pues hacen ejercicio, cuidan su alimentación y también, pues obviamente el acompañamiento de la diabetes incluye medicamentos. Uh-huh. ¿Hay algún tratamiento o algún medicamento relacionado a la diabetes que pueda hacerlos más propensos al COVID-19 o a que se compliquen sus síntomas? No, definitivamente ningún medicamento ha demostrado o se ha descrito que aumente el riesgo de tener complicaciones. Lo que sí es, el paciente que tiene niveles muy altos de glucosa, normalmente está deshidratado. ¿Por qué? Porque está tirando azúcar por la orina y esto puede desencadenar una deshidratación en el paciente y tener complicaciones más fácil. Por eso es importante un control adecuado de la diabetes. Otro problema que ocasiona el descontrol de la diabetes es que los glóbulos blancos que están en circulación en el cuerpo no funcionen tan bien para protegernos de infecciones, no nada más del COVID, sino de cualquier otra bacteria. Entonces el paciente con descontrol metabólico tiene más riesgo de tener cualquier infección y que esta infección se complique más fácilmente. Ok, doctor, regresando a este tema de la deshidratación, ¿para combatirla solo agua o una persona con diabetes puede consumir electrolitos o puede consumir algún tipo de suero? Lo que requiere es agua. Solamente agua. El problema que tenemos en México o a nivel mundial, ¿verdad?, es que se nos olvida tomar agua, ¿verdad? Y México y Monterrey en especial es la capital número 1 en ingesta de refrescos embotellados. Entonces es algo que debemos de evitar. Muchos de los refrescos embotellados son diuréticos, ¿verdad? Tienen cafeína y pueden ocasionar aumento en los volúmenes urinarios y esto descontrolar más al paciente. Ok, doctor, y si una persona que tiene diabetes ya se contagió, ¿qué pasa con sus medicamentos? ¿Su tratamiento para el control de la diabetes sigue normal? Debe seguir normal, definitivamente debe seguir igual, debe seguirse checando y en caso de que haya algún descontrol, comunicarse con su médico para que le ajuste el tratamiento. ¿Sí? Se ha visto que no solo con el COVID, sino con cualquier proceso infeccioso que el paciente pueda tener, los niveles de azúcar tienden a subir. Entonces es importante ajustarnos. Si el paciente, no sé, le da una gripa, puede subirle el azúcar. Si trae una infección en una muela, le va a subir el azúcar y se hace un círculo vicioso. Aumenta el azúcar, la infección prolifera, hay más infección y hay más incremento de azúcar. Entonces, en ocasiones lo que se tiene que hacer es incrementar la dosis de medicamento. Si está con insulina, incrementar el uso de insulina para controlar los niveles de azúcar y en esa forma se controla el proceso infeccioso. Ok, doctor. ¿Y las personas que tienen diabetes corren algún riesgo de hacerse estos estudios de laboratorio? Por ejemplo, algún estudio para descartar la presencia de COVID-19. No, definitivamente no hay ningún. Se utiliza un hisopo, ¿verdad? Nasal y un hisopo faríngeo para la detección de la infección. Entonces no corre ningún riesgo para el caso de que se lo tenga que hacer, pero no es necesario que se lo haga todo el mundo si no tiene síntomas. Se ha informado mucho de que se debe de hacer el examen si hay sintomatología para descartar si es alguna otra infección viral, como puede ser influenza estacional o una simple gripa, o si es el COVID-19. Entonces sí hay que hacerse los exámenes cuando haya síntomas y no corre ningún riesgo para hacérselo. ¿Y cuándo una persona que tiene diabetes debería de ir al hospital o visitar al médico? Si presenta cualquier síntoma, por más leve que sea, como, no sé, por ejemplo, dolor de garganta
o temperatura, o debe de esperar cierto tiempo, dada su condición de diabetes? ¿Cuál sería el tiempo adecuado para asistir al hospital? Más que tiempo son los síntomas. Si está con fiebre persistente, arriba de 38 grados y tos, cuadro respiratorio, tiene que acudir. Hay muchos módulos actualmente en Monterrey para detectar y hacerse las pruebas en forma ambulatoria, ¿sí? Hay algunos laboratorios que acuden al domicilio de los pacientes. La recomendación es no ir al departamento de urgencias, salvo que no sea una urgencia. ¿Por qué? Porque ahorita, como cualquier otro día y cualquier otro momento, pues va a haber pacientes que se infartan, va a haber pacientes que tienen accidentes, y esos son los que van a urgencias, ¿verdad? Si tengo una gripa, no debo de acudir a urgencias. Si tengo fiebre, tengo gripa, pero nada más, es importante acudir a un centro donde nos hacen los estudios en forma ambulatoria para no congestionar los departamentos de urgencias. Y por otro lado, en algunos países han demostrado que los pacientes acudieran a los departamentos de urgencias aumentó mucho la propagación de la enfermedad. ¿Sí? Okay. Porque en los departamentos de urgencias tiende a haber aglomeración de personas y esto puede aumentar y no hay factibilidad de tenerlos ahora sí con una sana distancia y con todas las medidas precautorias. Entonces la recomendación es la misma, mantenernos en casa a menos que los síntomas sean graves y que sean de un control, que no se tenga control sobre ellos, entonces ya acudir a la unidad de urgencias. Así es. Ok, doctor, no todas son este tipo de noticias o no todo es como alarma, ¿no? Hay muchas noticias buenas alrededor, o que se puede parecer que son buenas alrededor de esta enfermedad. Y estaba leyendo acerca de una paciente que tiene 81 años y la paciente tenía muchos más, padecimientos asociados además de la diabetes. Tenía asma y tenía hipertensión y se recuperó satisfactoriamente y salió del hospital hace poco. Hay casos o hay, esperanza o hay cosas buenas, ¿no? Alrededor de esta enfermedad, porque mucho se habla acerca de ello y a la gente le da miedo y piensan que enfermarse quiere decir que van a terminar graves en un hospital con un respirador. No, mira, gracias a Dios existe un 80% de los pacientes que tienen síntomas muy leves o relativamente leves y se la pasan en domicilio sin complicaciones. Un 10 a un 15% de los pacientes sí se pone más delicado y tiene que ser hospitalizado, y alrededor de un 5% son los que terminan en ventilación. Entonces, no es una condena de muerte ni mucho menos, pero sí es importante que todos debemos cuidarnos, no nada más porque yo digo, oye, yo soy joven, no tengo ninguna enfermedad, no me va a pasar nada a mí. Sí hay complicaciones en personas jóvenes, sí hay complicaciones en personas sin enfermedades crónico-degenerativas. Todavía es una enfermedad bastante nueva que se está terminando de conocer. Hay cosas que no se explican todavía, por qué un paciente reacciona en una forma tan violenta y en otros es demasiado leve. No hay todavía una explicación, y tomamos en cuenta de que es una enfermedad que no tiene ni 6 meses que la conocemos, ¿verdad? Entonces es muy difícil todavía poner o saber todo sobre este virus. Lo que sí es importante y sí se ha visto es que entre mayor sea la persona puede tener más complicaciones, pero no deja de haber problemas en la gente joven. Ok, doctor. Al final del día, ¿cuáles serían las recomendaciones para nosotros, los familiares o amigos de personas que tienen diabetes? ¿Qué medidas de precaución o de cuidado deberíamos de tener con ellos? Digamos, a lo mejor al visitarlos, o no debemos de visitarlos en lo absoluto. ¿O cuáles son estas recomendaciones que nos podrías dar a las personas que no tenemos esta enfermedad? Mira, la principal recomendación es quedarnos en casa. Podemos ayudar más si no nos movemos. Y por otro lado, si uno de nuestros familiares es una persona mayor y no puede salir a conseguir alimentos o a que proporcionen lo adecuado para una vida, ahí sí podemos ir,
pero es solo a dejar los alimentos, ahora sí, la comida, lo que necesite para su vida diaria, sus artículos de limpieza, para que, y no entrar en contacto con él. Pero sí apoyar a las personas mayores en ese aspecto sí es muy importante. O sea, no te visito, pero cuando necesites algo de comida o necesites algo y no puedas tú salir, pues voy, lo consigo, te lo llevo a tu casa, te lo dejo en la puerta y tan, ¿verdad? Eso sí es importante que apoyemos a las personas mayores, porque sí hay muchas personas que no pueden salir de sus casas, no manejan, y antes pues se movían ya sea en taxi o se movían en camiones, en algún otro medio, pero ya no es conveniente que ellos salgan. Entonces llevémosle lo que necesiten a sus domicilios. Ok, entonces si podemos recapitular, las principales recomendaciones para las personas que tienen diabetes es, pues, obviamente controlar su alimentación, hacer ejercicio y controlar sus niveles de glucosa en la sangre, visitar al médico o informar al médico más bien de su estado de salud. Definitivamente, esas son las recomendaciones principales: entrar en contacto con el médico en caso de descontrol de sus niveles de azúcar, para que pueda ajustarle el tratamiento. Esto tiene que ser personalizado, cada persona es diferente. Sí es importante, otro punto que quería comentar: existe mucho tabú sobre el uso de la insulina. La insulina es una hormona que todos tenemos en la sangre desde que nacemos. El problema es que el paciente diabético se le está agotando o ya se la acabó por completo. Entonces, al llegar a este momento, a esta etapa, es cuando el médico tiene que indicar la insulina, y tampoco es una sentencia de muerte, ni mucho menos. Es muy frecuente que la gente se suelta a llorar cuando les dices que tienen que usar la insulina, y yo les informo que gracias a Dios existe la insulina, porque eso salva muchas vidas. Entonces no deben de dejársela de aplicar, y no deben de rehusar el uso de la insulina cuando el médico ya se las indica. No es una sentencia de muerte, no es que ya estén agónicos, no son los santos óleos. Es un medicamento más para evitar las complicaciones de la enfermedad, que en nuestro medio llega a ser a más del 12% de la población adulta padece diabetes. Entonces es muy, muy prevalente, y el problema es que hasta una tercera parte de los pacientes que ya la padecen no saben que la padecen. Entonces sí es importante estarnos revisando, estarnos checando, para hacer un diagnóstico oportuno y llevar un tratamiento adecuado. Doctor, en esta parte que dices que hay pacientes que no saben que tienen diabetes, ¿cómo podríamos identificarlo? Porque sé que hay dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes número 1, la diabetes 1 y la diabetes 2. Así es. Tipo 2. Pero ¿cómo podemos identificar si se trata de una o si se trata de otra? ¿Cómo puedo saber que probablemente tenga la enfermedad? Mira, el diagnóstico de la diabetes se hace con niveles de azúcar en la sangre. Entonces, es una forma muy sencilla. Hay aparatitos que se llaman glucómetros, que por medio de una punción en los dedos, tomas una gotita de sangre, y con eso mide los niveles de azúcar. ¿Cuándo haces diagnóstico de diabetes? Cuando tienes la glucosa igual o mayor a 126. ¿Sí? Con 2 mediciones arriba de 126 se hace el diagnóstico de diabetes. Y independientemente sea de diabetes tipo 1 o tipo 2, es diabetes. El médico, según las características del paciente, va a determinar si es tipo 1, el paciente va a requerir insulina desde el momento de su diagnóstico, y si es tipo 2, necesita medicamentos orales inicialmente, y posteriormente, en algún momento de su enfermedad, el uso de insulina. Ok, y antes de hacerme esta prueba con el glucómetro, ¿hay algunos síntomas que me puedan indicar que pueda tener este padecimiento? Sí hay síntomas, pero cuando ya se presentan los síntomas, los niveles de azúcar están muy altos. Los síntomas clásicos del azúcar es que el paciente toma mucha agua, orina mucho, come mucho y baja de peso. ¿Sí? Tiene pérdida de peso a pesar de que está comiendo mucho, pero para tener estos síntomas, el paciente tiene entre 250 y 300 de azúcar. Entonces, no queremos diagnosticar al paciente en esos niveles. Y como te decía, el paciente lo diagnosticamos con 126. Entonces, 126 nunca va a tener ningún síntoma, se va a sentir perfectamente bien.
Si el paciente tiene sobrepeso o obesidad o tiene familiares diabéticos, es importantísimo que se cheque cuando menos una vez al año. Muchos hospitales, tanto públicos como privados, en la entrada hay módulos donde te están detectando constantemente los niveles de azúcar. Y si no, simplemente ir a cualquier laboratorio en ayunas y tomarse un nivel de glucosa, y eso nos puede dar datos de si padecemos la enfermedad. Ok, se puede, digamos que yo salgo en estos 126, ¿se puede revertir el diagnóstico o una vez que alcanzo este nivel de glucosa, de azúcar en la sangre, ya tengo diabetes de por vida? Mira, al momento de hacer el diagnóstico, definitivamente el diagnóstico se queda. Tú puedes llegar después con un buen control, con medicamentos, tener niveles completamente normales, pero para fines prácticos vas a seguir siendo diabético, que está controlado con dieta y ejercicio definitivamente. Lo que se puede revertir es lo que se conoce como prediabetes. Prediabetes es tener los niveles de azúcar altos, pero en un nivel que no llega a ser diabetes y que no es normal. ¿Cuáles son estos? De 100 a 125 miligramos por decilitro se considera prediabetes. En algunos análisis que hice yo, 1 de cada 5 jóvenes alrededor de 25 años tiene los niveles de azúcar elevados, ¿sí? Entre 100 y 125. Entonces, esto no aparece la diabetes de la noche a la mañana. No es un proceso de que, oye, tuve un susto, tuve un coraje y se me subió el azúcar y ya soy diabético. No, ese paciente empezó con niveles de 100, 110, 120, hasta que desarrolló arriba de 126. Entonces, lo que se puede tener es la prediabetes y cambiarlo a rangos normales. Eso sería muy importante para evitar complicaciones más adelante. Entonces, si un paciente joven, 25 o a cualquier edad se checa y trae 120 de azúcar, no debe esperarse a padecerla. Puede empezar a hacer dieta, ejercicio, bajar de peso y cuidarse bien hasta usar fármacos para evitar desarrollar la enfermedad. Eso sería lo más conveniente y estos sí se llegan a curar. Ok, si mi familia directa, si mi papá o mamá o algún hermano están diagnosticados con diabetes, ¿soy más propenso yo a tener también el padecimiento? Definitivamente sí. Tener familiares de primer grado o segundo grado diabéticos es un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque traes la carga genética. Pero el problema es que no nada más heredamos los genes, sino también heredamos los hábitos. Normalmente comemos lo que come mi papá y mi papá come lo que comía mi abuelo, ¿verdad? Pero mi abuelo hacía más ejercicio físico que mi padre y mi padre hace más ejercicio que el que hago yo. ¿Por qué? Porque anteriormente, las generaciones anteriores se movían más caminando o hacían más ejercicio físico que el que hacemos actualmente. Entonces hay mucha gente joven que dice, no, es que yo como lo que comía mi abuelo y mi abuelo vivió hasta los 80 años. Pues sí, pero tu abuelo caminaba mucho y hacía mucho ejercicio físico que no hacemos nosotros, ¿verdad? O decimos, ¿sabes qué? Es que yo estoy gordito porque mi papá está gordito. Sí, pero estamos gorditos 10 o 20 años antes que nuestro padre o nuestro abuelo. Si vemos fotos de nuestro abuelo a nuestra edad, pues vas a ver, oye, pues estaba muy flaco y pues sí estaba gordito ya cuando tenía más de 70 años. Entonces, y nosotros tenemos 20 años y estamos gorditos, pues tenemos problemas de 20 años antes que nuestros abuelos. Entonces, es algo que es importante que nos estemos cuidando, Jesús, que nos estemos checando y no esperarnos a que en algún chequeo hay muchos pacientes que se diagnostican su diabetes al momento que llegan con un infarto a urgencias o que llegan con una apendicitis a urgencias. ¿Por qué? Porque nunca fueron a revisarse. Entonces, yo estoy seguro que muchos de los que están escuchando, cuando menos cada 5 o 10 mil kilómetros llevan su carro a revisión. ¿Por qué? Porque el carro se descompone y me va a salir más caro, ¿verdad? Pero si a esas personas les dices, ¿cuántas veces te ha checado en los últimos 5 años? Muchos te van a decir que nunca, ¿sí? Entonces, y si nos descomponemos nosotros sale más caro que si se descompone el carro. Claro. Entonces, tenemos que estarnos revisando constantemente y no esperar a que empecemos a fallar.
Entonces, revisar nuestros niveles de azúcar al menos una vez al año, si estamos, digamos, considerados sanos. Así es. Y cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio, tomar mucha agua, y pues llevar al final del día un estilo de vida balanceado, ¿no? Es la recomendación general. Definitivamente, y yo una cosa que les digo muy importante cuando me dice algún familiar, si es que, ¿cómo voy a hacer dos comidas diferentes en mi casa para mi papá o mi esposo que está enfermo, para los demás? No, el diabético no va a comer comida marciana, va a comer lo que siempre debe haber comido, y todos en la familia deben de comer sano y deben de comer lo mismo que se le está indicando en la dieta al paciente diabético, porque no es una dieta marciana, si es una dieta saludable, ¿sí? Entonces no hay por qué cocinar dos cosas diferentes. Ok. ¿Alguna recomendación general, doctor? ¿Algún tema que se nos haya escapado? Pues principalmente es mantener los niveles de glucosa, evitar automedicarse también es muy, muy importante. También es evitar el pánico, las compras de pánico, o estar haciendo caso a todos los audios y videos que nos llegan de repente por ahí, a las curas milagrosas. No hay nada milagroso. Y la otra recomendación bien importante, el coronavirus llegó, va a seguir por muchos años. Vamos a encontrar tal vez la vacuna, vamos a encontrar lo que sea y vamos a poder controlar va a tardar meses, tal vez años, pero la diabetes no se va a quitar por lo pronto. Entonces, y va a seguir haciendo daño. Hoy por hoy, como les decía, se están complicando, están falleciendo pacientes diabéticos por la diabetes, ¿sí? Más que por el coronavirus, y es por el descontrol de la enfermedad. Y cuando controlemos el coronavirus, va a seguir habiendo diabetes y va a seguir habiendo complicaciones y muertes por diabetes si no la controlamos. Ok, pues muchas gracias, doctor, por resolver nuestras dudas. ¿Algún lugar o espacio en internet donde podamos encontrarte en redes sociales? Sí, pues en la página de Facebook de Cristus Muguerza y Vidriera, ahí pueden dejarnos comentarios y dudas que puedan tener. Entonces nos las harán llegar para poderlas contestar. Ok, pues muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros el doctor Eduardo Enrique González Guajardo, médico internista y coordinador de la Clínica de Diabetes en Cristus Muguerza Hospital Vidriera. Si hay más dudas, pueden escribirnos a info@cristus.mx o bien seguirnos en nuestras redes en Facebook como Cristus Muguerza, o también en Instagram y Twitter como @cristusmx, o también nos pueden encontrar en nuestro blog de salud, espaciosaludable.com. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Jesús Naranjo y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza.